Dios les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a nuestra reunión, a la palabra, a lo que el Señor tiene para nosotros. Bienvenidos a todos los que nos visitan. Saludos y espero que estén bien todos. Hermanos, hoy tenemos una nueva serie, a lo cual yo estoy pues muy emocionado, estoy alegre, más alegre que otras veces. Y ahora les voy a decir por qué. Tiene que ver con el título del mensaje. La transición de una iglesia de guerra tradicional a una iglesia de guerra verdadera. Recién acabamos de terminar la serie del cambio de carácter del guerrero, con las 9 virtudes del Espíritu Santo, dentro de una serie mayor que le hemos denominado la transformación del guerrero. El Señor me dijo, te falta de la serie del cambio del guerrero en su carácter, te falta una virtud, el temor a mí. Te falta una virtud, el temor a mí. El temor a Dios es algo que poco se predica y es lo que más escasea en la vida de los creyentes hoy en día. Así que a su momento vamos a tratar esta virtud, el temor a Dios, más adelante. Hoy quiero cumplirle al Señor porque esto es algo que el Señor me ha orientado a hacer desde hace ya varias semanas atrás. Ahora les comento esto del temor para que lo tengan ustedes presente y lo tomen en cuenta, que además de las 9 virtudes, Dios quiere que también le agreguemos el temor a Dios. Hoy iniciamos una nueva etapa de toda una serie de predicaciones. Todo inicia porque el Señor me hizo una pregunta. Me dijo, Adán, ¿quieres tener una iglesia de guerra tradicional o quieres tener una iglesia de guerra verdadera? Sin conocer yo la diferencia entre ellas, yo le dije casi que inmediatamente, claro, Señor, quiero una iglesia de guerra verdadera. ¿Para qué quiero estar en una iglesia de guerra tradicional? Ahora, sin saber las consecuencias ni los principios de una iglesia verdadera en relación a una iglesia de guerra tradicional, pues para mí es obvio, yo quiero lo mejor para la iglesia, yo quiero lo mejor también para el Señor. Ahora yo te pregunto a ti, ¿en qué tipo de iglesia quisieras estar? ¿En una iglesia de guerra tradicional o en una iglesia de guerra verdadera? ¿Qué respondes tú? ¿Cuántas iglesias de guerra tradicional hay? Varias, algunas, no muchas. Las que conocemos, las que tal vez conozcamos, una que otra por ahí. ¿Cuántas iglesias de guerra verdadera hay? ¿Cuántas? Ninguna. No hay ni una, no existen actualmente iglesias de guerra verdadera. Ahora, yo quiero estar y tener la primer iglesia de guerra verdadera. Así que para mí es un honor, por eso me da entusiasmo, me da alegría y quiero que Iglesia MAG haga la transición de una iglesia tradicional de guerra, que no somos tan tradicionales en la guerra, a una iglesia de guerra verdadera. ¿Piensas igual que yo? ¿Piensas lo mismo que yo? ¿Estás de acuerdo conmigo? Escríbeme aquí en la descripción de este video si estás de acuerdo, si te parece. O también envíame por WhatsApp, a mi WhatsApp personal, al
8441-4573, código de área 506 en Costa Rica. Entonces vamos a iniciar este recorrido, el recorrido de convertirnos, pasar de una iglesia, hacer la transición de una iglesia de guerra tradicional a una iglesia de guerra verdadera. Así que yo, sin saber lo que significaba, le dije al Señor que sí, porque obviamente es mucho mejor estar en una iglesia de guerra verdadera que estar en una iglesia de guerra tradicional sin saber lo que contiene ni lo que implica. Así que desde una perspectiva primeramente global, como una vista a lo alto, como si fuésemos unas águilas y viéramos sobre la tierra, vamos a hacer toda una serie de mensajes que tienen que ver con los elementos que contienen o que componen una iglesia de guerra verdadera. ¿Qué es una iglesia de guerra verdadera? ¿En qué se diferencia de una iglesia de guerra tradicional? Hoy mismo vamos a dar respuesta a estas preguntas. Cuando decimos iglesia de guerra verdadera, no es que la iglesia de guerra tradicional sea falsa, sino más bien que la iglesia de guerra tradicional tiene una visión limitada de la guerra espiritual y no tiene una visión amplia de lo que es la guerra en sí. Entonces hablamos de una iglesia de guerra verdadera que tiene una visión mayor, con un alcance y una amplitud más grande y que trae por consecuencia una victoria total y completa para los guerreros y para los hijos de Dios. Es posible tener una victoria total o completa. ¿Tú crees? Claro que sí. Pero va a requerir conocimiento y trabajo de parte de cada uno de nosotros, los que formamos y somos miembros de Iglesia Misión Alcance Global. Yo te hago la pregunta a ti: ¿estás dispuesto tú a trabajar para hacer esta transición? ¿Estás tú dispuesto a empeñarte, esforzarte para hacer este cambio como parte de la iglesia? Ponme tus comentarios, envíame un comentario. Me gustaría escuchar a algunos de ustedes a mi WhatsApp personal o en la descripción de este video de YouTube. ¿Qué es una iglesia de guerra verdadera? Vamos a definirla. Una iglesia de guerra verdadera es una iglesia que tiene tres cosas. Primeramente, hace guerra contra la brujería. Segundo, se mantiene en la verdad del nuevo pacto. Tercero, desarrolla el carácter de Dios, produciendo los frutos de Dios, así como Jesús. Estas son las tres áreas en las cuales trabaja una iglesia de guerra verdadera. Comentemos un poco cada área. Empecemos por la primera: hacer la guerra contra la brujería. Esto es algo de lo que ya conocemos, y también una iglesia de guerra tradicional conoce un poco o algo. Y hemos practicado nosotros en Iglesia MAC al respecto. Implica hacer guerra espiritual contra los brujos, contra los demonios y Satanás. Incluye lo que es la liberación, y tenemos que tomar esta guerra en serio en nuestra vida. De esto hemos estado hablando en la serie del plan de transformación como la tarea número 4 de hacer la guerra todos los días contra los demonios y la brujería. Y nos hemos enfocado aquí en este plan de transformación, la tarea número 4, en 2 predicaciones. La primera es una aplicación que aparece en el canal, en mi canal, que dice cómo opera la guerra en los hijos de Dios. Búscala ahí, tenla bien presente. Y la segunda está basada en la predicación cómo vencer en la guerra. Cómo vencer en la guerra. Búscala en el canal. Esto lo puedes ver en YouTube, así como el resto de mensajes que también hemos dado y hemos predicado ya hace tiempo sobre la guerra espiritual. Todo lo que hemos dicho
es válido para nosotros y nos es de edificación para hacer la guerra contra la brujería. Debemos de saber, conocer y poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Segundo área que contiene una iglesia de guerra verdadera es mantener la verdad en el nuevo pacto. Acá tenemos que saber qué es el nuevo pacto, en qué consiste, qué promesas tiene, cuál es la herencia. Implica conocimiento que tenemos que adquirir, pero también llevar ese conocimiento a la realidad, experimentarlo y vivirlo. De esto nos estaremos enfocando más adelante. Mantener la verdad en el nuevo pacto es vital, es importantísimo y es parte de la guerra que tenemos que hacer. Estas tres áreas son, en cada una de ellas se establece guerra, en cada una de ellas. Así que mantener la verdad en el nuevo pacto va a implicar un esfuerzo, va a implicar un trabajo, va a implicar una guerra, porque vamos a tener oposición. Ya no tanto, hermanos, tal vez de Satanás, porque la oposición de Satanás la tenemos en la primera área, cuando hacemos la guerra contra la brujería, sino que mantener la verdad en el nuevo pacto nos va a llevar a otro tipo de roce y de confrontación. Tercero, la tercera área, desarrollar el carácter de Dios, produciendo los frutos de Dios, así como Jesús. De esto ya hemos visto algo, y yo diría que considerablemente, con la serie que acabamos de terminar, cambiando nuestro carácter, el carácter del guerrero, la que está basada en las 9 virtudes del Espíritu Santo, según el libro de los Gálatas. Entonces, básicamente, ya estamos definiendo en qué consiste una iglesia verdadera. Se ve simple, se ve fácil, pero tiene mucha profundidad. Pero no solamente en el conocimiento, sino en la práctica, en la realidad. De nada nos sirve, mis amados hermanos, estar aprendiendo y aprendiendo y decir que yo sé esto, que yo sé lo otro, si no es algo que se vive con intensidad, con realidad, si no es algo que se está practicando siempre. De nada sirve conocer y saber todos los libros del mundo, de cualquier rama de conocimiento humano, si no se lleva a la práctica. E inclusive todos aquellos que en algún momento estudiaron carreras universitarias de ingeniería, científicas o de cualquier área del saber humano y que dejaron de practicarla luego que salieron graduados, pasaron tal vez 7 años, 10 años sin practicarla, cuando ya quieren regresar a retomar lo que estudiaron, van a ser conscientes que la práctica y el conocimiento que obtuvieron hoy prácticamente no está. Como dice el dicho, la práctica hace al maestro, hace al profesional, hace a la persona experta. Y nosotros tenemos que hacer esto que parte de nuestra vida, de todos los días. Ok, empecemos entonces a hablar sobre algunos de estos aspectos que tienen que ver con la iglesia de guerra verdadera. Primeramente, quiero que nos enfoquemos sobre la posición correcta del guerrero delante de Dios. ¿Cuál es la posición correcta del guerrero delante de Dios? Primero, hay 2 posiciones. La primera posición, estar en los lugares celestiales. Es lo primero, es decir, en el trono de Dios. Esa es la posición del guerrero y esto es vital. Todo es vital, todo es clave para que seamos nosotros la iglesia de guerra verdadera. La iglesia de guerra espiritual verdadera. Esto tiene que ver con la serie de estar en lugares celestiales, la serie del mensaje correspondiente al guerrero en el tercer cielo. ¿Recuerdan? Los 4 mensajes que hemos visto y que yo se los he estado
poniendo como el primer punto inclusive de la primera tarea correspondiente a la transformación del guerrero. Ok, eso es estar en los lugares celestiales. En el canal tú puedes revisar y tú puedes repasar también todo lo que tiene que ver con el trono de Dios, que yo suelo estar predicando a través de los años. Repasa, verifica, investiga, haz una lista de todo lo que hay en el canal y tú vas a ver varios mensajes, tal vez mínimo unos 5 mensajes más que tienen que ver con el tema de cómo vivir en el trono de Dios, cómo vivir en el tercer cielo. Entonces, ese es nuestro lugar. Recuerden que ese es nuestro hábitat, el hábitat del Hijo de Dios. Ahora, todo lo que yo hablo aquí de guerrero es porque es hijo, pero aquí el guerrero es un hijo especial. El guerrero de Dios va más allá de lo que va un hijo. Dios quisiera que todos sus hijos fueran o fuesen guerreros, pero no es así, por muchas razones. No vamos a hablar ahorita sobre qué razones, pero la primera posición que debe tener el guerrero es estar en los lugares celestiales. Juntamente con Cristo, nosotros también en los lugares celestiales. Es la posición que debe tener también cualquier cristiano, pero cristianos corrientes no están en los lugares celestiales, hermano. Cristianos corrientes están en la tierra. Cristianos corrientes adoran a Dios desde la tierra. Cristianos corrientes piden a Dios desde la tierra. Cristianos corrientes interceden a Dios, a Dios desde la tierra. Cristianos corrientes estudian la Biblia desde la tierra. Cristianos corrientes hacen la guerra espiritual desde la tierra. Pero Dios no nos ha enseñado a nosotros así en Iglesia Misión Alcance Global. Así que si eres miembro, no debes estar haciendo nada desde la tierra. Todo debes estar haciéndolo desde el trono de Dios en los lugares celestiales, porque allí estás espiritualmente con Cristo. Ok, esa es la primera entonces posición del guerrero delante de Dios. Ahora, para que tener la posición completa no es suficiente. Para estar completo y tener la posición correcta delante de Dios no es suficiente decir que debemos de estar en lugares celestiales nada más. Que vamos a agregarle algo más a esto, que es el segundo aspecto o la segunda posición que debemos de tener, que es mantener la posición de la verdad del nuevo pacto. Mantener nuestra posición en la verdad del nuevo pacto. Que esos dos puntos, estar en lugares celestiales y mantener nuestra posición en la verdad del nuevo pacto, es lo que se requiere para tener la posición correcta delante de Dios. Delante de Dios. Si no mantenemos nuestra posición en la verdad del nuevo pacto, es como que es como estar renco, es como solamente caminar con un pie. Necesitamos caminar con los dos pies. Un pie es estar en lugares celestiales y el otro pie es mantener nuestra posición en la verdad del nuevo pacto, para que estemos derechos con los dos pies y que tengamos todo lo que Dios quiere que tengamos desde su trono. Vamos a explicar, y de esto se trata toda esta serie de mensajes, de qué significa nuestra posición en cuanto a la verdad del nuevo pacto. Lo vamos a estar hablando en las próximas ocasiones y mensajes. Inclusive ahorita mismo vamos a hablar un poco al respecto. Muy bien, vamos a pasar unas láminas y vamos a establecer dos escenarios para que quede claro de lo que estamos hablando. El primer escenario, conforme a la lámina que se le presenta a usted, vemos aquí
al trono de Dios. En ese trono de Dios vemos a guerreros de Dios que están adorando. Vean ustedes que ellos pues están aquí como de negro, ¿verdad? Pero no es un color negro, realmente es un color un poco como tirando a negro, pero más gris. Después vemos que estos guerreros que están ahí adorando a Dios tienen tres cosas. Uno, no tienen ropas blancas. Estas ropas no son blancas. Dos, se sienten culpables. Y tres, no tienen libertad en muchas áreas de su vida. Vean ustedes entonces que estos guerreros están allí aún sin tener ropas blancas. Nosotros creemos que todos los que están en el trono tal vez tienen ropas blancas, pero no es así. Muchas veces yo, tú, muchos, todos, es parte de una experiencia, hemos subido al trono con ropas que no son blancas. Por nuestra ignorancia, por nuestra incapacidad, por diferentes razones. Por nuestras deficiencias, por muchas razones. Ante un Dios justo, ante un Dios perfecto, ante un Dios santo, llegamos y nos presentamos con ropas que no están lavadas, ropas que son de otro color, y Dios nos acepta, ¿sí? Nos acepta de alguna manera. El segundo punto es que algunos llegan sintiéndose culpables, se sienten culpables, y estos son los que están aquí. Los que se sienten culpables pues no tienen ropas blancas, porque se están culpando, se están ensuciando con su misma conciencia de que se culpan. Y tercero, no tienen libertad en muchas áreas. Y eso es lo típico, eso es lo común que se establece sobre muchos de los que están en el tercer cielo. Son guerreros de Dios adorando o hijos de Dios adorando. En la siguiente lámina vemos que la atmósfera de la luz que estos guerreros reciben es una atmósfera de luz tenue, que esa luz es el resplandor de la gloria de Dios. Entonces el resplandor de la gloria de Dios llega a ser tenue para estos guerreros. Es importante entender que la gloria de Dios nos transforma y nos cambia. La gloria de Dios implica su presencia y su mover. La gloria de Dios implica su espíritu, su efervescencia en nosotros. La pasión viene también acompañada con la gloria de Dios. Bueno, esa gloria de Dios allí es tenua, es débil, no está con toda la intensidad que debiera estar. Ese es el primer escenario. Ahora, ¿por qué se da este escenario acá? Vayamos a la siguiente lámina. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, no están totalmente redimidos. Esa es la situación que está pasando con estos guerreros. Están delante del trono, pero no están totalmente redimidos. ¿Qué significa también esto? Que no están posicionados en el nuevo pacto. No están posicionados en el nuevo pacto. Y por lo tanto, no están totalmente redimidos. Y por no estar totalmente redimidos, no están posicionados en el nuevo pacto. Una cosa tiene que ver con la otra. Ahora, ¿qué significa que no están totalmente redimidos? Vamos a ir a la definición de la palabra redención, de donde viene la palabra redimidos. Aquí dice en esta lámina que es el acto de liberar o rescatar a alguien de una situación de peligro, deuda, pecado o esclavitud mediante el pago de un precio o la realización de un sacrificio. La redención se refiere al acto mediante al cual Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, libera a la humanidad del pecado y sus consecuencias, ofreciendo salvación y reconciliación con Dios. ¿De qué significa esto entonces? Que estos guerreros no están totalmente redimidos. Pues pareciera que no están totalmente salvos, aunque sí son salvos para llegar a Dios, para ir al cielo, porque son hijos de Dios. No experimentan la salvación completa y genuina que Dios tiene para ellos.
mm, no experimentan la libertad completa de Dios en sus vidas. Ese es el tipo de guerreros. Muy posiblemente muchos de los que me escuchan entran en este tipo de escenario, en el escenario de los guerreros que no están totalmente redimidos. En la siguiente lámina, vamos a ver el segundo escenario. En el segundo escenario vemos también el trono de Dios, pero también vemos a otros guerreros de Dios adorando. Tal vez a la par de los otros, pero son otros tipos de guerreros. Son seres humanos, obviamente son hijos de Dios, pero tienen un conocimiento, una realidad en sus vidas diferente a los otros que acabamos de ver. Vean ustedes acá que estos guerreros, primeramente están vestidos de blanco. Están vestidos de blanco y segundo, a estos guerreros, los ángeles les quitan las enfermedades. Esto es algo que ocurre en ellos. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto, mis amados hermanos? Miren, no es algo que yo esté inventando. Claro, ¿cómo me consta a mí que allí a estos guerreros los ángeles les quitan las enfermedades? Bueno, porque este es un mensaje que Dios me transmitió. Y yo cumplo con Dios de transmitírselos a ustedes para que todos creyendo la verdad que el Señor está revelando, el conocimiento que el Señor está trayendo, para que todos asimilemos, para que todos reflexionemos y atesoremos estas perlas, se pueda provocar en nuestra vida el cambio que tanto necesitamos. Entonces, retomando acá, estos guerreros están vestidos de blanco y segundo, los ángeles les quitan a ellos las enfermedades. Ahora, ¿qué significa? ¿Que a los otros los ángeles no les quitan las enfermedades? Exactamente, eso es lo que significa. Ahora, ¿cómo es que les quitan las enfermedades? Mientras ellos adoran a Dios delante del trono. Siempre hay que adorar a Dios delante del trono, pero mientras ellos lo hacen delante del trono, cuando lo hacen, los ángeles le quitan las enfermedades, pero a los otros guerreros no les sucede eso, porque no se han ganado, porque requiere un cambio de actitud, requiere trabajo, requieren muchas cosas. Sabemos que, por ejemplo, hay pues deficiencias en ellos, y las deficiencias que hemos estado viendo tiene que ver con de que, por ejemplo, se sienten culpables y que no tienen libertad en muchas áreas, y esas deficiencias hacen de que pues no tengan muchas cosas que Dios quiere para sus vidas. Entonces estos guerreros están siendo sanados mientras adoran. Entonces no necesitan ir donde el médico, no necesitan ir a la clínica. No es que alguien llega y los ministra para que sean sanos. Dios usa a otros, no. Cuando Dios usa a otros para que otros se sanen, son guerreros que están en el primer escenario, porque necesitan ayuda. Cuando alguien necesita una liberación, es porque son guerreros que están en el primer escenario, porque necesitan ayuda. Pero estos otros guerreros no están en ese nivel. Estos otros guerreros están en otro nivel superior, en el nivel que Dios quiere llevarnos para que seamos una iglesia de guerra verdadera. Vemos ahí entonces en esta siguiente lámina que la atmósfera en este caso es de una fuerte luz blanca. Esta atmósfera es la gloria de Dios. La gloria de Dios, su manifestación es de un trono blanco y fuerte, y que los alcanza y los toca a ellos. A través de esa gloria, ellos son renovados, ellos son motivados y son transformados por el poder de Dios. En este caso están redimidos, a diferencia de los otros del primer escenario que estaban
no estaban completos en cuanto a la redención, estaban incompletos. Estos están redimidos en gran parte, porque requieren ir creciendo. Estos son guerreros que viven en la verdad del nuevo pacto. Estos viven en la verdad del nuevo pacto. Eso es lo que los hace diferentes. Además de que están redimidos, están viviendo en la verdad del nuevo pacto. Como les dije, están viviendo la verdad del nuevo pacto, por lo cual están redimidos. Y están redimidos porque están viviendo en la verdad también del nuevo pacto. Las dos cosas tienen que ver una con otra. Dios acá está constantemente, y un beneficio para estos guerreros, que Dios está constantemente con un martillo. Vea que es con un martillo. Quitando de la mente el cascarón que el guerrero como ser humano tiene y poniendo la verdad del nuevo pacto en ese guerrero. O sea, Dios aquí está haciendo la transformación, no solamente a través de su gloria, su luz de poder, que emana del trono de su persona, sino que Él mismo está con un martillo quitando de la mente el cascarón y poniendo la verdad del nuevo pacto. Además de que los ángeles están sanando, están quitando todas las enfermedades que estos guerreros tienen. ¿Por qué? Porque son guerreros redimidos, porque son guerreros que están viviendo en la verdad del nuevo pacto. Es decir, son guerreros de una iglesia de guerra verdadera. Ese es lo que el Señor nos ofrece a Iglesia MAC. Le ofrece a Iglesia MAC que pase de ser una iglesia de guerra tradicional a ser una iglesia de guerra verdadera. Un mayor nivel de hijo de Dios. Sí, hay mayores niveles de hijo de Dios. El nivel de guerrero. Sí, hay un nivel de guerrero de una iglesia de guerra tradicional, que lo vimos en el escenario número 1. Algunas iglesias lo tienen. Iglesia MAC, varios son de ese tipo. No todos todavía. No todos han llegado todavía a ese punto, a ese nivel de ir más allá de ser un hijo corriente, de llegar a ser hijos guerreros del primer escenario. Pero Dios nos está llamando para ser guerreros del segundo escenario, hacer la transición de ser una iglesia de guerra tradicional a ser una iglesia de guerra verdadera. ¿Estás tú dispuesto a crecer y por lo tanto a trabajar para lograrlo? Entonces tienes que atesorar estos mensajes, los mensajes que hemos venido predicando, que yo les vengo hablando constantemente. No puedes dejarlo pasar de lado, no puedes dejar de pasarlo como desapercibido. Tienes que ir atesorando, aprendiendo, memorizando, reteniendo las perlas, el conocimiento que el Señor nos está trayendo para que esos cambios se produzcan en nuestra vida. Se requiere conocimiento. No es suficiente el poder de Dios. No, el poder de Dios se acompaña con conocimiento. Si no hay conocimiento, no hay manifestación del poder de Dios. Porque, tal y como dice la palabra, mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Así que para que un pueblo deje de ser cautivo, requiere el conocimiento para ser libre, y el poder de Dios lo haga libre a través de ese conocimiento. Ahora, de igual manera nosotros, para pasar de ser hijos de guerreros de un tipo de guerrero tradicional a un tipo de guerreros verdaderos de mayor nivel, requerimos un nuevo conocimiento. Algo tal vez sabemos de esto, pero tenemos que ser humildes y ser como niños, asimilando todo lo que el Señor nos quiera enseñar, aún aquello que creemos que ya conocemos, y verlo de una forma expectante para que llevar ese conocimiento a la práctica. Dios nos va a estar ayudando al respecto. Dios va a hacer que Iglesia MAC pase de ser una iglesia de guerra tradicional a una iglesia de guerra verdadera. Estoy emocionado, estoy contento, estoy alegre
Esto me emociona mucho, a la verdad, me encanta. Sé mucho más de lo que les he estado hablando y todo lo que yo sé se los voy a estar transmitiendo tal y como yo lo sé y tal y como lo recibo y tal y como Dios también me lo dice. Todo, absolutamente todo, se los voy a estar comunicando a ustedes para que todos crezcamos, todos nos desarrollemos y lleguemos al máximo nivel, mi amado hermano. Sí, alcancemos los niveles mayores que podamos alcanzar en cuanto a lo que Dios tiene preparado para su iglesia, para nosotros. Y quién quita que esto no se expanda hacia otros lugares. Bueno, yo lo estoy predicando aquí en YouTube. Esto es libre para que todos aprendan. Es el que no es de Iglesia Mac, si pone en práctica lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, y realmente se enfoca, pues puede recibir muchas bendiciones. Pero nosotros que tenemos un pastor de guerra, que está hablando, este humano que les está hablando a ustedes, que ustedes tienen un pastor de guerra que a través de mí el Señor les da cobertura y que yo les doy a ustedes consejos y orientación en cuanto a todo lo que tiene que ser con la vida cristiana y más allá con la vida del guerrero, pues mucho mejor. No es lo mismo aprender un mensaje de guerra estando en una iglesia que no es de guerra. No es lo mismo aprender un mensaje de guerra estando en una iglesia que no tiene un pastor de guerra. Es muy diferente eso a estar en una iglesia aprendiendo estos mensajes en una iglesia que es de guerra y que tiene un pastor de guerra. Así que siéntase usted bendecido. Y yo me siento súper bendecido también porque el Señor quiere que procedamos a hacer esta transición y este cambio en nuestra iglesia. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Sí, que tú eres bueno. Pudiste haberte quedado con lo que ya hemos recibido y ser nosotros como muchos o como algunos, ser también una iglesia de guerra tradicional más en este planeta. Mas tú quieres bendecirnos y llevarnos a ser una iglesia de guerra verdadera. Yo lo quiero, yo lo anhelo, yo lo deseo. Me bendice y me complace y yo sé que a ti te agrada mucho. Así que juntamente con todos los miembros que también están de acuerdo conmigo en este momento, nos unimos en oración, hablando contigo y te decimos, sí, Señor, estamos de acuerdo, queremos ser una iglesia de guerra verdadera. Llévanos, Señor, a ese nivel, Padre eterno. Llévanos, Señor, a ese nivel. Ayúdanos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, iremos a luchar con lo que tengamos que luchar y enfrentarnos con lo que tengamos que enfrentarnos, porque queremos agradarte a ti y queremos alcanzar mayores niveles, cumplir todo lo que Jesús ganó en la cruz por nosotros, que es mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar, que es mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Sea tu bendición sobre tus guerreros en Iglesia Mac y sobre todos aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús, la gloria es para ti y para tu reino. Amén y amén. Dios le bendiga.